Gracias por seguir en sintonía en AN7 Amanecer. En esta ocasión vamos a conversar con don Roberto Marchena, director de comunicaciones del proyecto de Abel Martínez a la presidencia de la República. Muy buenos días, don Roberto. Buenos días, Carlos. Un placer estar de nuevo ¿Cómo se contigo. sienten esta mañana? Feliz de la vida. Tempranito. O sea, sí, es bien temprano. Desde las 4:30 de la mañana estoy en pie. Y aquí se madruga. Eso muy bien. Don Roberto, ayer aconteció un acontecimiento constitucional, artículo 114 de la Constitución, que manda a rendir cuentas al primer mandatario. Me gustaría saber su apreciación en torno a este discurso de más de 2 horas del primer mandatario. Sí, podría ser un error político. Yo diría que también un error comunicacional de algunos medios de comunicación y de políticos. Quedarse en el texto, en el discurso de cualquier político, pero en este caso del presidente de la República. Sí, nosotros remitirnos al texto, al discurso pronunciado por el presidente de la República podría ser un error, porque lo importante son los hechos. El presidente de la República rindió un informe, su último informe de su cuatrenio, en el día de ayer, pero ahí están los hechos, ¿no? El papel lo resiste todo. Usted puede decir lo que usted quiera, pero la realidad es tosuda, es terca y revela lo que realmente existió o existe en nuestro país. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? De que el gobierno no ha mejorado el bienestar de las personas, ni de los negocios, ni de las familias. Usted puede decir lo que usted quiera, pero la acción de un gobierno debe procurar elevar los niveles de bienestar de negocios y de familias. Cuando hablo de negocios también me refiero a la prosperidad de los negocios. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? De que los dominicanos y dominicanas están gastando más dinero en alimentos, están gastando más dinero en medicinas, están gastando más dinero en energía eléctrica, están gastando más dinero en transporte. Es decir, que ha habido un deterioro de la calidad de vida de los dominicanos porque los ingresos de las familias no han aumentado con la misma rapidez ni con el mismo alcance que han aumentado los precios. Estamos hablando que de acuerdo a los datos del Banco Central, los alimentos nada más han aumentado más de un 35%. ¿Usted quiere decir con esto que la narrativa del discurso del día de ayer no se corresponde a la realidad que vive el pueblo dominicano, en síntesis? Eso es lo que dice el pueblo dominicano. Ya tenían ustedes aquí en las entrevistas a una jovencita que le decía, el discurso estuvo genial, pero no se corresponde con la realidad, decía la joven. Entonces, si usted habla con los productores agropecuarios, se va a dar cuenta que ha habido una reducción del empleo en el campo en el orden de los 8.000, más de 8.000 empleos se han perdido en el campo. Los productores agropecuarios quebrados, el crédito al campo paralizado, la producción agropecuaria disminuida, las exportaciones agropecuarias en disminución también. Hemos perdido lo que habíamos alcanzado en soberanía alimentaria. En nuestro gobierno, en el gobierno de Danilo Medina, casi el 88% de los productos que consumimos los dominicanos se fabricaban, se cosechaban en la República Dominicana. El presidente ayer habló que en República Dominicana el 90% de los productos que se consumen son nativos, que se dan acá. Eso no se lo cree ni él mismo, porque usted ha visto que la política ha sido de favorecer las importaciones. Usted ve a los productores de papa, de cebolla, de zanahoria protestando. ¿Por qué? Porque en el momento de la cosecha le importan, porque este gobierno ha favorecido a los importadores, no le ha preocupado la suerte del campo en la República Dominicana. Cuando el presidente dice que estamos mejor que hace 4 años, ¿raya entonces en una utopía partiendo de lo que usted señala como algo que no se corresponde a la realidad? En el mejor de los casos, con un desconocimiento de la realidad. Realmente es una expresión cínica decir que estamos mejor, porque él sabe muy bien que la mayoría del pueblo dominicano está peor. Hoy, República Dominicana, las familias y los negocios están peor que en el año 2020. Esa es la realidad. Usted puede preguntarle a quien usted quiera, vaya a un colmado, vaya a un supermercado, vaya a un taller de mecánica, párese donde usted quiera.
Ustedes mismos acaban de hacer encuestas aquí, en la calle, ¿no? Una jovencita que escuché ahí. Y usted verá que le van a decir que están peor. Estamos peor que en el año 2020. De manera tal que esta rendición de cuentas, si hubiese sido sincera, hubiese dicho, hemos fracasado. Le pido excusas al pueblo dominicano, porque hemos fracasado. Es de manera recurrente ver que el partido opositor siempre critica el discurso del partido oficialista, que es quizás el juego natural de actividades como esta. Pero cuando vemos los números fríos, es innegable el crecimiento económico, no tanto el crecimiento, sino la estabilidad económica. Por ejemplo, cifró en 2.4 el crecimiento económico en 2023. No es mentira que 10 millones de turistas llegaron a República Dominicana y en la inversión a la región sur del país. Este tipo de luces, ¿usted también la desconoce? Usted ha hablado de cifras, ¿verdad? Sí. Simplemente me voy a detener en dos de las que ha citado, Carlos. Crecimiento de 2.1, una vergüenza. El peor desempeño de la República Dominicana. ¿No hay factores externos que pudieron quizás... ¿Cuáles, por ejemplo? El petróleo. Habla de que el petróleo estuvo a $114, solo unos días. El promedio del pago del precio del petróleo en el gobierno de Abinader fue ha sido de $75, el promedio, equivalente a lo que tuvo Danilo Medina y por debajo de lo que tuvo Leonel Fernández, gobiernos del PLD. Todo eso es un cuento, todo eso es un cuento. Habla de 10 millones de turistas y falsea las propias cifras del Banco Central, porque el Banco Central no considera turistas a los cruceristas. Usted puede hablar que 10 millones de personas han visitado, pero usted no puede hablar de turistas porque los cruceristas no son considerados turistas. Para ser considerado turista tiene que pernoctar en el país y los cruceristas no pernoctan en el país. De manera que es una manera de falsear las cifras. Esa es la realidad. ¿Ustedes por qué se retiran del hemiciclo? ¿O no participan de este discurso, que es un mandato constitucional que tienen los legisladores? Protestando por todo lo acontecido, por el abuso de poder, por la compra de cédulas, que fue un mercado persa, usted lo vio. Ustedes hicieron reportaje. O sea, ¿es en represalia a los resultados de las elecciones? Represalia no, porque nosotros no tomamos represalia, sino en señal de protesta, de indignación por lo ocurrido el 18 de febrero, en la que se utilizaron los recursos del Estado para dañar la democracia. Algo nunca visto en la República Dominicana, que un gobierno se empeña en gastar dinero para que la gente no vote, porque usted dice, bueno, yo me agencio unos recursos para que este conglomerado de hombres y mujeres voten por mi partido. Eso se conoce y se entiende y en cierto modo forma parte de esa cultura clientelar, ¿no? Pero dar dinero para que la gente no vote revela algo. El miedo que le tiene al voto popular. Le tiene miedo porque sabe que hay un malestar social que se iba a expresar en las urnas. Iban a perder. El gobierno y su partido iban a perder las elecciones municipales. Ellos lo sabían y montaron ese operativo a nivel de todo el territorio nacional. Ahí están las cámaras. ¿Ustedes han recabado información en torno a esta denuncia? No nosotros, ustedes los periodistas. Porque todos los canales de televisión lo grabaron. Vehículos, casas alquiladas, carpas, donde había un mercado persa de compra de cédulas, abusando de la miseria de este pueblo. Y eso no se hace. Los observadores internacionales que en su informe final recabaron este tipo de información de la compra de cédulas, no quizás una campaña para generar abstención, sino la compra de cédulas, denuncia que ha estado latente en el tiempo, en los gobiernos de ustedes y en el gobierno de ahora. En todos los gobiernos se hacen travesuras. En todos los gobiernos, durante todos los gobiernos se hacen travesuras. Pero lo que ocurrió este 18 de febrero no tiene parangón en la historia de la República Dominicana. No es como para comprar voluntades, es para provocar abstención. Usted vio la abstención que hubo. Eso fue una cosa vulgar, bárbara, en todo el territorio nacional. Incluso usted escuchó aquel famoso audio. Tenemos instrucciones de lograr el 70%, pero fracasaron porque hay una indignación del pueblo dominicano que vio y que fue testigo gracias al trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación, que lo registraron todo, ahí está todo, pero además déjeme decirle algo, todo este esfuerzo para lograr una mayor abstención del pueblo dominicano se la va a cobrar en mayo. Solo alcanzaron el 47% de los votos, solo el 47%.
y la Alianza Rescate RD alcanzó cerca de 40%. Es decir, que la diferencia después de todo este desbarajuste y todo este gasto fue solo del 7%. Entonces teníamos que expresar en la primera oportunidad que teníamos en el Congreso Nacional nuestra desaprobación por esa conducta que daña la democracia en la República Dominicana. ¿No fue dejarle el terreno totalmente al oficialismo? Yo que estuve en el Congreso ayer y llegué acá a redacción, cuando llegué aquí ayer, decía, no sentía la oposición, porque solamente hablé con Luis Enrique en horas de la mañana y luego no había más nadie de la oposición. Obviamente se retiraron, pero sentí que le dejaron el terreno, el escenario total al oficialismo. No, el terreno nuestro estaba en la calle, estaba en las casas, en los hogares de los dominicanos y dominicanas, indignados por todo lo que han venido sufriendo desde agosto del año 2020 hasta acá. Le destruyeron el 911, desmantelaron el plan de alimentación escolar, desmantelaron el programa de medicina de alto costo, ha aumentado la mortalidad materna, ha aumentado la mortalidad infantil, ahora hemos tenido casos de cólera, aumentó la leptospirosis en nuestro país. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? La población, el rechazo de la población estaba en los hogares, en las calles de nuestro país, no ahí en ese espacio. Que aquello era un espacio político de propaganda y de agitación, ¿no? y de llamados reeleccionistas, ¿no? Si les tocara a ustedes reconocer algún logro del gobierno esbozado en este discurso, por ejemplo, habló de la inversión al sur, habló de que bajó la criminalidad en 1.7 en 2023, habló de el apoyo o el aumento salarial significativo de un 40%, algo que quizás se contrapone con unas cifras que revela Bloomberg. ¿Qué le pudiera usted reconocer al discurso que ciertamente usted entiende que es una realidad? Vuelvo y le digo, no comento discurso porque ese es un instrumento de propaganda. No, pero el discurso... Pero bueno, vamos a la cifra que usted dice. Aumento del salario, ¿de cuál? Del salario mínimo. Todavía no han indexado los salarios de los ciudadanos de la República Dominicana, que debieron ser indexados por inflación, no lo han hecho. Se han sustraído decenas de miles de millones de pesos al pueblo dominicano trabajador. La informalidad ha aumentado, más de 200.000 empleos informales ha aumentado. El empleo formal no se ha recuperado, todavía falta para llegar a lo que había en el año 2019, cerca de 10.000 empleos. Usted me está hablando del sur. Usted vio el informe que hicieron dos investigadoras sobre la presencia de narcotráfico, de tráfico en Pedernales. Pero cuando habla de la inversión en el sur, se refiere más al proyecto Cabo Rojo Pedernales. Sí, pero ¿dónde está? Bueno, pero ya llegó un crucero a este puerto. Sí, llegó un crucero y... Es parte de la base. Bueno, pues, no. Pero ¿qué ha significado eso para el pueblo de Pedernales? Si usted dice, eso está en proyecto, nosotros iniciamos ese proyecto. Nosotros fuimos los que recuperamos Bahía de las Águilas. Nosotros fuimos los que recuperamos, después de una lucha titánica de Laura, de la abogada, ¿no? De manera tal Laura que... Lora. Laura Lora. Sí, hija de Piqui Lora, sí. Pero su apellido es otro, ¿no? Laura, no recuerdo bien, pero es hija de Piqui Lora. Entonces, bueno, al gobierno destacar sus logros, pero son muy escasos. ¿Dónde están? ¿Cuáles? ¿Cuáles logros? Ni la inversión del sur, el sur olvidado, como ahora le dicen el sur profundizado o reformado. El sur profundo. No, ahora le dicen el sur reformado, porque era el sur profundo al parecer en el gobierno de ustedes. Pero ellos lo significan es por la inversión que ellos entienden que se ha hecho en esta región, que ha aumentado, según las cifras que ellos revelan, la cantidad de empleos formales e informales, directos e indirectos. Pues ya le dijo. Todavía no se ha recuperado el empleo formal y el empleo informal ha aumentado en más de 200.000. Pero cuando hablo de esta parte es con relación a Pedernales precisamente. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, porque hay mucho bulto. Las cifras que ellos dan en torno al homicidio, esto quizá genera un poco de malestar en la población, porque señalan que 1.7 descendió las cifras de homicidio en República Dominicana. Quizás esto a nivel de percepción la población no lo ve así, sino que entiende que la delincuencia, los crímenes han ido en aumento. Los crímenes han ido en aumento, la población lo sabe. Usted puede decir cualquier cifra, 7.4 más 7.2 más 3.4 más 17 más 70 y usted abruma a la gente con datos. Y ahora tenemos 74.3 más 23.5.
La población se ríe de todo eso. Primero porque no registra todos esos datos. Cuando usted que sabe de comunicación, usted le abruma a una persona con tantas cifras, no registra ninguna. La gente lo que registra es tendencia, explicaciones de fenómenos globales. Esos son errores, esos discursos, son discursos mal concebidos para comunicar a la población. El propósito de este tipo de discursos, de muchas cifras, es abrumar de cifras y tratar de atontar. Había un expresidente que era experto en cifras. Bueno, no sé cuál es, usted me dice cuál era. El doctor Leonel Fernández siempre fue criticado. Bueno, cada cual tiene su estilo. Yo le estoy diciendo cuál es el propósito de este tipo de cifras, ¿no? Entonces la gente no hace caso. El que está en el barrio sabe que mataron a fulano ayer y que le robaron. No entiende de números. No solamente no entiende de números, sino que tiene su propia realidad. Su propia realidad. Entonces, esas son cosas que no impactan. Eso no tiene el más mínimo impacto. Pregúntale a la gente, ¿cuánto es el porcentaje? La gente se ríe, porque la gente está viviendo la realidad. Entonces, usted quiere sustituir la realidad con números, con cifras, y que tanto por ciento, más 7, más... eso son tonterías. La inversión del gobierno en infraestructura fue uno quizás de los puntos más aplaudidos por parte de los presentes en esta Asamblea Nacional. Es natural que lo aplaudieran. Más de 40.000 millones de pesos en inversión en infraestructura. Aquí habló del teleférico de Santiago que será inaugurado el 19 de marzo, la construcción de la extensión del metro de Santo Domingo, el monorriel. Este tipo de cosas no es un elemento que raya hasta cierto punto en proselitismo político y se le trata también de sacar esa ventaja política de cara a estas elecciones. Bueno, de hecho, el tema del transporte, del sistema integrado de transporte, no ha mejorado, ¿no? Vamos a ver que concluyan esas obras que fueron diseñadas, programadas en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Ojalá que la terminen, que hagan bien esas obras, que queden bien y que funcionen, porque eso va a mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano. Que la vayan a inaugurar para fecha electoral, vamos a ver si eso tiene un impacto. Pero bien, me parece bien que hayan continuado ese esfuerzo de los gobiernos del PLD de crear un sistema integrado de transporte, ¿no? De que haya orden. Pero ya vio usted todo el escándalo que hubo en el Intrant. Ya vio usted el escándalo, que le han bajado el volumen y la visibilidad, pero ya vio usted, ¿no? Y el caos que hay en el transporte en la República Dominicana. Ahora se nos hace cada vez más difícil, tenemos que gastar más tiempo para poder llegar a cualquier lugar, porque no ha habido realmente un ordenamiento del transporte, por lo menos en la ciudad capital, en Santiago, en las grandes ciudades dominicanas. Ayer en el Tedeum, cuando el presidente llega a la Catedral Primada de América, sorprendió la homilía de Monseñor Francisco Soria, quien hablaba y criticó la corrupción y la delincuencia que todavía late en el seno del gobierno, teniendo en cuenta que la lucha contra la corrupción ha sido una bandera que enarboló en su discurso en el 2020 el presidente Luis Abinader. Y hoy, o ayer, el Monseñor Soria lo critica. Al parecer no ha podido sacar de raíz estos dos males. Algo sabe Monseñor Soria, algo sabe, por algo. Recuérdese que la iglesia es una de las instituciones mejor informadas. Ahí está la confesión, que es un instrumento. ¿Sabe de las confesiones de los funcionarios? No solo de los funcionarios, de los ciudadanos, porque cuando usted hace una travesura, mucha gente se entera. Algo sabe Monseñor Osoria, que es un hombre muy bien informado. ¿Usted cree que todavía late ciertamente estos dos males? Pregúntele a cualquiera para que usted vea. No, ¿a usted? Sí, claro que sí. Usted no ve todos los días los escándalos que hay. Todos los días. Ustedes lo saben, Entonces, lo señalan ustedes. ¿Ha fracasado el presidente en ese discurso anticorrupción? Por supuesto. Por supuesto. Pero ustedes todos los días. Lo que no ha habido es sanción. Se señalan cuántos funcionarios han sido destituidos por conductas subsanables. ¿Cuántos? El papel del presidente no termina en desligarlo del gobierno y que ya sea la justicia independiente que actúe. ¿Pero por qué no ha pasado? Pero es una responsabilidad del presidente. ¿Por qué los llamados éxitos iniciales de la corrupción se le atribuyen al presidente y las falencias y deficiencias no se le atribuyen a él? ¿Por qué? Busque los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahí están. Ayer también, al terminar esta locución del primer mandatario, pudimos hablar con la cúpula empresarial que asistió a este discurso y le dieron un espaldarazo al gobierno. ¿Está entonces la cúpula validando lo dicho por el presidente? Algo que se contrapone con ustedes, la oposición.
Las cúpulas empresariales siempre dicen lo mismo. En nuestro gobierno decían lo mismo. Y en los gobiernos de Balaguer decían lo mismo. Con Hipólito Mejía decían lo mismo. Porque el empresariado dominicano es vulnerable. Es vulnerable. No va a crear una situación de inestabilidad. Usted siempre va a encontrar de parte del empresariado una apuesta por la estabilidad, por la normalización. No van a armar escándalos. Ellos no son partidos políticos. Esa labor de oposición, de crítica, los empresarios entienden que deben hacerlo los partidos políticos. Usted nunca va a encontrar un empresario que va a enfrentar un gobierno y que va a decir que, y le va, digamos, venir como respuesta a un discurso presidencial, decirle que no está diciendo la verdad, que eso usted nunca lo va a encontrar en un dirigente empresarial, en ningún país del mundo. Hay una denuncia, o no una denuncia, un reclamo que se hicieron, y recuerdo que fue don Celso, que señalaba que faltó en el discurso hablar de las reformas, principalmente la tributaria, o la fiscal en este caso, que hace falta que un gobierno la asuma con responsabilidad, porque todos como que le dan con el codo. Sí, usted sabe que ya se están elaborando borradores de una nueva reforma fiscal para una nueva fiscalidad, porque la situación es una situación de mucha tensión. Entonces ya en sectores empresariales que se sienten corresponsables de la suerte de nuestro país, yo diría que en un ejercicio de responsabilidad, pues han contratado economistas, han contratado asesores para que vislumbren las posibilidades que podría tener una nueva fiscalidad en la República Dominicana. Y eso es correcto, porque un empresario que tiene miles de millones de pesos, centenares de millones de pesos, ¿verdad?, ante la eventualidad de que unos políticos vayan a salirle con algo inesperado, y más aún con un gobierno que pretende tener mayoría absoluta, que no quiere contrapesos, pues podría ser muy riesgoso. Podríamos ser muy riesgosos si este partido de gobierno y este gobierno pretende hacer lo mismo que hizo en las municipales, hacerla también en las legislativas. Entonces es natural que los empresarios con tiempo pues vayan viendo cuáles son los posibles caminos y en qué podría afectarle directamente a su negocio en particular. O sea, es algo normal. Entonces esos trabajos se vienen haciendo ya desde hace varios meses, ¿no? En materia de salud, Roberto, o don Roberto en este caso, porque hay que guardar siempre la consideración. No, me puedes tutear, no hay problema, Carlos. No. Mire, también se habló del tema de salud. Ajá. Pero en el tema de salud me llamó mucho la atención, porque quizás es una de las áreas que es más criticada por la población. Sí. El gobierno aseguró que ha remozado, entre construcción, remozamiento y equipamiento, más de 45 hospitales, rayando que han inaugurado 4. Esto, ¿por qué la población no lo siente así? Y entiende que la salud va en deterioro en República Dominicana. Porque es la realidad, la salud va en deterioro. Carlos, este gobierno no tiene corazón, no tiene corazón. Lo que tiene ahí es un pedazo de mármol frío, este gobierno. No le duele, por eso la gente dice el gobierno de los popis. Es el gobierno de los popis, porque no le duele, no le importa que no haya medicina en los hospitales. Váyase al Cabral Ibáez para que usted vea. La propia gente empujando, gente, ya los ascensores no funcionan, usted ve cargando a un enfermo en una silla para bajarlo por una escalera, porque no se conduelen. Nuestro gobierno sí se condolió y inició la reforma de todos esos hospitales. Reformamos, sembramos el país de hospitales, de centros de atención y diagnóstico en todo el país. ¿Por qué? Porque recuerdo la anécdota de Danilo, que cuando llegó a uno de los hospitales y vio cómo estaban hacinados, que era un almacén de enfermos, con un baño para varios pacientes, dijo, no, esto no puede ser. Y entonces establecimos la política de que los hospitales no podían tener más de 2 enfermos por habitación, no más de 2, o sea, lo ideal era 1. Todo eso cambió, pero tan pronto llegaron esta gente, porque no le tienen cariño al pueblo, ¿entiendes? Este gobierno es una reacción a todas las conquistas que logró el pueblo dominicano en los gobiernos del PLD y en particular el gobierno de Danilo Medina. Y usted me dirá, pero ¿y por qué dice usted eso? O por los resultados. Tan pronto llegaron, lo que hicieron fue desmontar todo, desmontaron el plan de alimentación escolar, desocuparon todas las estancias infantiles, no se volvieron a ocupar de las estancias infantiles. ¿Que desmontaron el desayuno escolar?
Claro, el plan de alimentación escolar... Pero se mantiene. ¿Pero qué? Con la precariedad. ¿Con qué precariedad? Desmontaron toda la estructura de proveedores del Estado. Desmantelaron todo eso que ya existía, un verdadero un mercado persa además en todo eso. Le dan un contrato a un fulano que ni siquiera tiene cocina, nada, y ese subcontrata al anterior que le quitaron el contrato. ¿Me explico? O sea, un fulano, una empresa que llevaba años supliendo el desayuno, el almuerzo escolar, le quitan el contrato, se lo dan a un compañerito que no tiene cocina ni nada, y ese compañerito, que como no tiene cocina, pero tiene el contrato, subcontrata al compañerito del PLD que sí tiene la cocina. O sea, cosas como esas. Entonces, lo que está pasando en los hospitales es precisamente por eso, porque es una indolencia estructural e ideológica de esta gente. No les importa. Usted que señala que la realidad del discurso, o lo dicho por el discurso, no se corresponde a la realidad del pueblo dominicano. Sin embargo, cuando vemos encuestas, esto no se refleja de tal cual usted lo señala, porque todavía el presidente mantiene una alta valoración, una alta popularidad, y quizás, pese a que se compró o se desplegó una campaña de abstención en las elecciones municipales, el PRM salió victorioso, independientemente de la estrategia que haya utilizado. Pero todavía en las encuestas a nivel presidencial, el presidente Abinader mantiene una alta valoración que se contrapone con lo que usted señala. Lo primero es que tú tienes que eliminar el pese que has dicho en tu argumento. Pese al fraude, pese a la compra de cédulas, pese al mercado persa que se montó, pese al alquiler de casas, pese al alquiler de carpas. Tienes que quitarle ese pese a tu razonamiento. Si tú le quitas ese pese, vas a encontrar entonces cuál es la verdadera puntuación del presidente de la República y del partido de gobierno. Porque ¿cómo tú le vas aquí? ¿Cómo tú explicas en Santo Domingo de que Luis Alberto le llevaba 20 puntos al que declararon ganador y de repente entonces este individuo gana? Hay que quitarle el pese, Carlos. Porque fue todo eso lo que pasó. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? Porque sabían que si el pueblo dominicano se expresaba, el PLD ganó en todos los lugares donde se expresó más del 60% de la votación. Búscalo. En todos los pueblitos y distritos donde hubo más del 60% de votación, ganaron los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana o de la Alianza Rescate RD. En el Distrito Nacional deprimieron la votación a 32. Fue todo un manejo con el padrón del PLD, cuántos votos tenían que sustraer en cada mesa, todo programado. Tú promueves la abstención, mantienes tu voto duro y entonces sacas. El presidente de la República está en serios apuros y él lo sabe. Por eso gastaron miles de millones, por eso siguen gastando miles de millones en publicidad. Porque si están tan bien, ¿para qué hicieron eso? Ayer venció, ¿por qué no quisieron que se expresara el pueblo dominicano? Ayer precisamente, don Roberto, venció el plazo de alianza ante la Junta Central Electoral. Sí. Había ya un rumor que hacía mucho ruido de una posible alianza presidencial entre el PLD y Fuerza del Pueblo, sin saber a quién se iba a poder retirar, si era Leonel Fernández o si era Abel Martínez. Incluso están las famosas cartas tanto de los dos expresidentes. ¿Por qué no se lleva a cabo una alianza presidencial y solamente se limitan a 25 senadurías? Quizás dejándole parte del escenario político, nueva vez, al oficialismo. Bueno, usted en política hace lo posible. Yo creo que ha sido un gran logro, extraordinario, que partidos distintos, que en el pasado tuvieron desencuentros severos, serios, pudieran ponerse de acuerdo en 25 lugares. De 32, 25, eso es una hazaña. Eso merece reconocimiento. Por lo otro, de las candidaturas presidenciales se mantiene en la misma naturaleza y dimensión del acuerdo que se firmó. Se firmó de que los candidatos presidenciales participarían por separado por cada partido. Y en la eventualidad de una segunda vuelta, pues los que quedaran más rezagados apoyarían al que quedara mejor posicionado. Y eso es lo que se está haciendo, es decir, no hubo ningún cambio, se ha mantenido. Es más, yo diría que se ha reforzado, porque antes el acuerdo a nivel senatorial no incluía tantas provincias como ahora. 18 eran anteriormente. Sí, ahora es 25. Ahora es 25, es decir, ha aumentado prácticamente un 40%. O sea, que ustedes apelan todavía a una segunda vuelta. Esto es un escenario de segunda vuelta. Lo que se vio, a pesar
a pesar con el PS Carlos, a pesar de todas las travesuras que hicieron, a pesar de la codicia electoral del partido de gobierno, solamente sacaron 47% y la oposición, la Alianza Rescate, sacó 40%. No, pero el PRM sacó 47% como partido. Sí, cuando usted le suma a los aliados, exacto, llegó como a un 52%. Bueno, pero es un escenario de segunda vuelta. Es un escenario de segunda vuelta, Carlos. Ellos lo saben, por eso hicieron lo que hicieron, porque ellos saben que iban a perder las elecciones municipales y eso iba a tener un efecto devastador, ¿no? Pero vamos a ver lo que va a pasar en mayo. ¿No temen entonces que pase en mayo eso que ustedes denuncian? Ya estamos alertas, ya sabemos hasta dónde llega la codicia electoral de este partido y de este gobierno. Ya lo sabemos, ya lo aprendimos, porque usted no me puede echar la culpa. Usted no le puede echar la culpa a una jovencita, ¿verdad?, que ande en minifalda en la calle de que una bestia la quiera violar. O usted no le puede echar la culpa a Carlos porque un ladrón se haya metido en su casa. La culpa es del ladrón, la culpa es del violador. ¿De acuerdo? Pero ya sabemos que hay que andar con cuidado, porque si te pones la minifalda te puedes encontrar con una bestia, o si te descuidas en tu casa, pues te puede entrar un ladrón. Entonces ya aprendimos de que por esta codicia electoral del partido de gobierno son capaces de hacer lo que sea, haciéndole daño a la democracia en la República Dominicana, que es el mejor sistema para que los negocios prosperen y para que las familias tengan tranquilidad. Y ellos han socavado esto. Hoy día muchas personas se preguntan, pero ¿y qué clase de democracia es que vivimos cuando aquí el dinero se impone de manera tan grosera? Bueno, Roberto Rodríguez Marchena, el último mensaje a la población en cuanto a su valoración a este discurso. Bueno, yo más que nada, yo te pido por favor que me eximas de hablar ya finalmente, porque ya hemos hablado suficientemente del discurso. Yo lo que sí le puedo decir al pueblo dominicano es que Abel Martínez está en la calle escuchando a la gente, escuchando el sentir de los distintos sectores de la vida nacional, para integrarlos, porque tenemos que recuperar el gobierno para devolvérselo a la gente. Entonces en eso estamos. Confíen en el Partido de la Liberación Dominicana y en Abel Martínez. Y hay que estar como la guinea tuerta, porque ya vimos lo que hicieron, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Don Roberto Rodríguez Marchena, por habernos acompañado en esta entrevista central. A ti. Hoy en A Iniciativa Amanecer. A ti.